solidaria, un tema que consideramos de fundamental importancia. Para ello hemos invitado a unos distinguidos personajes que nos acompañan aquí en el estudio. Empezamos por presentar al maestro Simón Castellejos Bradwell, sociólogo, economista, maestro universitario, particularmente en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Durante algunos años estuve impartiendo algunas cátedras. Además de ser sociólogo, economista, él tiene muchos años de participación en las luchas sociales, fundamentalmente en la organización y sobre todo en generar proyectos productivos, organizaciones productivas. Tiene más de 70 años el maestro dedicándose aquí a la lucha social. Es autor también a varios libros relacionados con el desarrollo comunitario. Ha participado en organizaciones sociales como la UOCEP, la Unión Nacional de Productores de Ganado. También nos acompaña en el estudio el profesor Manuel Bernal Galvez, también luchador social de muchos años, miembro de la COSIP, particularmente secretario actualmente de la COSIP. Y también tenemos aquí en el estudio a Óscar López, el licenciado Óscar López, dirigente actual de la Unión Nacional de Productores de Ganado en el estado de Sonora. Y de manera virtual tenemos el gusto y el agrado que nos acompañe el maestro Adrián Matas, desde Argentina. Estas son las maravillas de la tecnología. Desde Argentina nos está acompañando de manera virtual. Adrián Matas es un estudioso de estos temas de la economía social y solidaria. Tiene estudios de literatura, también tiene estudios musicales. Ha participado con Mercedes Sosa, con Teresa Parodi, con Víctor Heredia, entre otros. Ha cantado con ellos. Es funcionario de la Municipalidad de Las Heras, en Mendoza, Argentina. Y tiene algunas publicaciones, como esta, por ejemplo, es el Cooperativas Historias de Mendoza. Él estuvo en enero de este año participando con nosotros de manera presencial en un taller sobre cooperativas que impulsamos. Y aquí también aprovechó para presentar el libro que les comento. Bienvenido, Adrián, y mucho gusto que nos estés acompañando. Muy bien. Bueno, pues damos la bienvenida aquí a los compañeros. Maestro Simón, muchas gracias y bienvenido, y qué bueno que nos haya aceptado la invitación. Maestro Bernal, igual, muchas gracias por aceptar la invitación. El licenciado Óscar, muchas gracias. Y vamos a abrir el tema, ¿no? Para empezar, vamos a definir, a ver si nos ayudan aquí los compañeros a definir qué es la economía social y solidaria. ¿Qué nos puede comentar, maestro Simón, al respecto? Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Yo creo que la primera cosa que habría que precisar es que la economía social y solidaria todavía no es, ¿no? Es decir, es más bien una búsqueda, es un proceso de construcción de opciones para el desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida a partir de la autoorganización de la sociedad. Yo creo que eso es muy importante tenerlo claro, porque como hace rato y hace unos días comentábamos, yo creo que desde los inicios ahora tenemos que evitar y acotar y contener tres grandes riesgos que pueden echar por la borda estas opciones y posibilidades de lo que hoy se empieza a denominar y a conceptualizar como economía social y solidaria, y yo diría también, en efecto, y popular, ¿no? ¿Por qué? Hay toda una corriente ligada a las grandes corporaciones financieras,
internacionales de tratar de apropiarse de rasgos y líneas de la lucha de los pueblos para convertirlos en instrumentos a su favor, en donde ellos tienen como prioridad el control de los flujos energéticos, productivos, económicos, políticos, de políticas públicas en el mundo. O sea, ellos no tienen, como vulgarmente diríamos aquí, ni padre, ni madre, ni perro que les ladre, ni bandera, ni nación. Ellos, su interés es construir, desarrollar y consolidarse entre ellos como grupos de poder multinacionales, multilaterales, multipolares, que les permitan controlar todos, absolutamente todos los flujos de energía, insisto, de producción, de política, de cultura, para que al final de cuentas, como un gran potentado en México dice, lo que menos le importa es el dinero, ¿no? Ni le importa siquiera la presidencia de la República porque le quitaría mucho tiempo para sus negocios, ¿no? O como mismo lo dijo el que era el presidente del Consejo de Administración de Banamex, que él se retiraba del banco porque tenía negocios e intereses más importantes que el banco que llegó a ser el banco más importante de toda América Latina, ¿no? Entonces, hay un gran riesgo de que esto pueda suceder, como ha sucedido incluso en Europa y en muchas partes del mundo, con la apropiación de las llamadas agendas verdes y ecologistas, que se han apropiado muchos de estas grandes multinacionales, ¿no? Para construir incluso grandes ¿no? Recordemos que en Arabia y en aquellas partes se han construido incluso que se convierten en grandes negocios de inversión a partir precisamente de la compactación de las basuras flotantes en los océanos, ¿no? Y esto lo digo porque hay toda una corriente que está buscando convertir o reducir y acotar a esta opción de economía social, solidaria y popular a una simple ideología, ¿no? En donde todo el mundo pueda hablar y decir que está de acuerdo, que ojalá que sería una gran cosa, muy bonita, pero que el mercado es el que manda. Y que entonces esta economía social, solidaria y popular, ideológicamente hablando, pueda reconstruirse o adaptarse, ¿no? Para poder incorporarse al mercado. Y en ese sentido, pues hay iniciativas diversas que han tratado de acercarse a cadenas como la del mercado justo, del comercio justo y otros, precisamente para tratar también de asumir el control de estos mecanismos a nivel mundial. Un segundo problema o un segundo obstáculo que a mi juicio, riesgo, hay que evitar, hay que contener, y por eso los menciono de entrada, porque en eso casi no le ponemos atención, ¿no? Es en poder, entonces, si ellos logran reducir y acotar la economía social y solidaria y popular a una ideología más que a una opción de desarrollo basada en la autoorganización de la gente, entonces pueden hacerla funcional y meterla a todo el flujo comercial y a todo el flujo del capital financiero en el mundo. Y esa es la mejor forma de tronar y de quebrar una opción, ¿no? Que es incorporarla y convertirla en un instrumento funcional precisamente a los intereses de estos grandes financieros. Y la otra,
que creo que es un riesgo que hay que evitar conscientemente, es que entonces lo que pueden ser ejemplos y muestras exitosas de economía social, solidaria y popular, y por lo tanto de autoorganización social, empezando, por ejemplo, en el caso de nosotros, como pequeños y medianos productores, la base fundamental es que tenemos que estar organizados en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la perspectiva de construir políticas públicas desde los pequeños y medianos productores, ajustándolas a la estructura agraria y productiva del país, ¿no? Y por lo tanto, incluso tener la perspectiva de hacer gobierno, porque finalmente el gobierno es el que tiene la instrumentación de las políticas públicas, ¿no? Y mientras el pueblo autoorganizado no asuma los instrumentos de poder, no tiene posibilidad de producir una transformación de raíz, ¿no? Definitivamente. Entonces, por eso digo que el tercer riesgo, peligro que hay que evitar, contener e impedir es que se reduzcan todas estas opciones en el mundo, independientemente de sus formas, ¿sí?, a cuestiones totalmente marginales, ¿no?, que finalmente se conviertan por su condición marginal en funcionales para el conjunto de los flujos financieros, ¿no? Entonces, por decirle algo, aquí en México, cooperativas hay, y ha habido miles durante muchos años, ¿no? A mí me tocó estar colaborando con el primer gobierno llamado de izquierda en Baja California Sur, donde lo fundamental de la producción de langosta, de abulón y todo eso se hace en cooperativas, en la llamada Pacífico Norte. Pero no solo eso se hace en cooperativas. Los pueblos son gobernados por las cooperativas, no por los ayuntamientos. Y gobernados quiere decir las calles, el agua potable, el drenaje, el ordenamiento territorial, etcétera, 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 ¿no? Y entonces ahí sucede al revés. En vez de que le hagan fiesta cuando llega el presidente municipal de esa zona, ¿no?, a él es al que le toca, digamos, buscar la forma de que le den chance, ¿no?, de que vaya en una hora, en un lugar y en un espacio en que la gente puede, ¿no? Y no que la gente tenga que adaptar su vida y su trabajo a cuando la autoridad, ¿no?, institucional les manda avisar que va a ir, ¿no? Simón, ¿me permitirías? Sí, claro, con todo gusto. Sin correr el riesgo, ¿no?, de hacerte sentir que te corto la palabra, No, en absoluto. Para nada. No, sino por la importancia de los primeros 3 puntos que tocaste, que me parecen fundamentales para entender todo este proceso, ¿no? Y además, porque tocas un punto a través de lo que viene siendo, en este caso, la economía social, solidaria, cooperativa, en relación a dónde aterriza, ¿no?, Sí. en el municipio. Entonces, me parece muy importante que nos vamos desglosando este asunto y yo diría que en estos 3 aspectos que me parece, te damos las gracias, porque aquí en la región donde nosotros nos desenvolvemos en este momento, surgió entre muchos compañeros que venimos de lejos en la lucha social, incluso política, ubicada dentro de la izquierda, en donde nosotros vimos la necesidad, dado los acontecimientos actuales en los que estamos inmersos, de organizarnos como un organismo social por la defensa de los intereses de los trabajadores, pero no nada más eso, sino en función también de las actividades productivas. Y nos vimos en esta necesidad porque lo que nos está ocurriendo actualmente es un proceso, estamos metidos en un proceso inmersos de transformación que está en marcha. Sí. Habrá que precisar este proceso de transformación en marcha. Entonces, para poder dimensionar efectivamente qué lugar, encontrar el lugar que le corresponde a
a una empresa como es la economía social y solidaria, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, nos ilustra mucho sobre el hecho de que si bien hemos analizado nosotros el tema de la economía social y solidaria desde la perspectiva de lo que, desde el momento en que nace el cooperativismo, qué es lo que orilla a la economía social y solidaria, ya desde ese momento hasta observar cómo se ha desarrollado ese proceso aquí propiamente en nuestro país. ¿Y qué es lo qué derivaríamos de esto nosotros? Que aquí en nuestro país hay una gran experiencia. Sí. Y partiendo desde los orígenes que este sistema de producción capitalista que arroja una gran masa de desempleados, bajos salarios, una sobreexplotación de niños, de mujeres, de hombres, etcétera, que desplazados por las máquinas, por el capital, ellos buscan una forma de organizarse para resolver sus demandas de carácter social, no más ingentes como es el consumo, por ejemplo, ¿no? Pues bien, en nuestro país, ese proceso que viene desde el finales del siglo XVIII, que aterriza aquí en nuestro país ya en el siglo XIX, vemos que a estas alturas tenemos un antecedente fundamental, me parece a mí, con la Constitución de 1917. En la Constitución de 1917 se plantea el Estado Social de Derecho. En esta perspectiva, en este nuevo proceso de construcción de este país, se fundamenta en tres pilares fundamentales para el desarrollo de la economía. Es el social, el privado y el público. En ese contexto, el único lugar por señalar y precisar en donde se le da el carácter social con mayor profundidad, digamos, en lo que lleva todo este proceso, llevamos este proceso en este país, es durante el cardenismo. En ese momento se habla entonces de hacer justicia social cuando se entrega la tierra, la organización de los obreros, de los campesinos, más salarios, mejores posibilidades de trabajo, de garantías sociales, etcétera, ¿no? Pues bien, ese proceso que se da en todo después del cardenismo, vemos el fenómeno de que, de nueva cuenta, la iniciativa privada, la empresa particular, se le da un gran impulso. Y lo social va quedando ahí de manera simulada. No obstante, hay avances importantes, pero con contención, de tal manera que encuentra su cúspide en el famoso neoliberalismo, en donde definitivamente la concentración de la riqueza en manos privadas, en donde todo se privatiza, viene a generar una situación de saqueo, de injusticia en el país, que trae como corolario en esto que el pueblo, de alguna manera organizado por esa histórica tradición de lucha de este pueblo, de manera pacífica, da un vuelco en el 2018 con un triunfo electoral que permite incluso, desde mi punto de vista, un proyecto de nación que incluso no logramos asimilar en esa mayoría de los mexicanos con esa propuesta planteada en ese momento. Y aquí entra precisamente que la economía social adquiere una connotación muy importante, fundamental, diría yo. Habría que ver entonces si la economía social y solidaria fue un fracaso, porque si navegamos sobre los hombros de los particulares, de la iniciativa privada, del desarrollo de este país, obviamente se neutralizó, se le desapareció prácticamente. Hoy, en el nuevo contexto político, económico y social en que nos desarrollamos, creo que entonces esto adquiere una relevancia profunda en cuanto a desarrollar la economía social y solidaria. Y aquí es el punto en donde yo remarcaría lo que inicial comentar. Para nosotros, muy importante esto que nos comentas, porque estamos en este proceso de aprendizaje, para entender y dimensionar realmente lo que es o dónde estamos con esta cuestión de la economía social y solidaria, porque hay que ver que hoy debemos verla y dimensionarla en el nuevo contexto en que nos desarrollamos. Por lo pronto lo dejaría hasta aquí. Muy bien, gracias, profesor. Se han planteado algunas cuestiones muy interesantes.
digamos, esto más que un discurso, la economía social y solidaria, creo, y estoy de acuerdo con el maestro Simón, que debe ser una opción real de desarrollo y de primera importancia. Pero me gustaría que el maestro Adrián nos pudiera ayudar a entender mejor este concepto de la economía social y solidaria. Adelante, maestro. Bueno, los saludo nuevamente. Muy interesante escuchar las exposiciones de los compañeros. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. En principio, por supuesto, para no repetir un poco lo que dicen los compañeros en el marco político, que por supuesto en la mayor parte de las dos intervenciones comparto, pero yo quisiera compartir con ustedes un poquito más el llano de lo que es una economía social, solidaria y popular, porque en definitiva estamos hablando de estas mismas iniciativas que estamos hablando desde la época de Rochdale, ¿no? En plena revolución industrial, cuando en definitiva ese nacimiento del movimiento cooperativo es como muchas veces yo digo cuando me hacen algunas notas o hacemos el programa de radio, ¿qué es el movimiento cooperativo? Yo ahorraría muchas palabras y diría que es un manojo de oportunidades. Y creo que desde ahí me parece que también podríamos, por lo menos de mi parte humildemente, dar una opinión, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de economía social, solidaria y popular, tenemos que ir un poco al llano que habla de lo estrictamente iniciativas culturales, sociales, económicas y bla, bla, bla. Pero en definitiva, donde estamos sentados es en el paradigma del trabajo colectivo. Y me parece que es desde ahí donde es interesante, tal vez desde nuestro lado, también contar nuestra experiencia, ¿no? Porque también nosotros cuando hablamos de movimiento cooperativo y de las cosas que queremos crear, y que yo por lo menos por lo pronto mi intervención va a ser en lo cooperativo, porque es de donde me especializo, la economía social y solidaria va creciendo de manera importante. También, por supuesto, por lo menos en Argentina, con todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, que a veces nos confunde, y el mismo modelo económico que es el que existe y el que hoy de alguna manera ponemos en práctica, el capitalismo del nombre que lo pudiéramos llamar, pero es el que existe. Entonces en ese modelo es que nos tenemos que mover, con las ventajas y con las desventajas. No sé si hasta ahí me escuchan bien. Sí. Y retomando esta idea de lo que estamos y lo que hablaban los compañeros, hoy por hoy nosotros lo que tenemos que asumir es que esta economía social y solidaria existe y existe no solamente porque lo decimos, sino que existen los números económicos. Prácticamente el 10% del PBI mundial viene del movimiento cooperativo y movimientos asociados al cooperativismo, que puede ser, por supuesto, también el mutualismo en el mundo. El 30% de lo que consumimos en nuestros hogares en todo el mundo, más o menos en algunos países de América Latina, viene del movimiento cooperativo. Entonces, hay una frase que a mí la ASI dijo hace unos años que decía: el movimiento cooperativo mejora la vida en el mundo. Nosotros agregamos una pequeña frase: si queremos. ¿Y por qué si queremos? Porque muchas de estas intervenciones económicas que ya existen, no es que las tenemos que ir a buscar. En un punto, en lo que tiene que ver conmigo como docente, también por supuesto como presidente de una cooperativa, pero por sobre todo desde hace un tiempo que soy parte de un gobierno de aquí municipal encargado de las cooperativas y las mutuales, empezamos a poner en valor lo que ya existe y que me parece que es un tema que tendríamos que abordar. A la falta de políticas públicas, porque evidentemente la falta de políticas públicas no solamente en México, o en Colombia o en Argentina. Las decisiones de políticas públicas tienen que ver con la intervención no solamente del cooperativismo, sino también la intervención de cómo generamos políticas para la mejora de nuestros vecinos y nuestras vecinas. De eso se trata. Y yo tal vez, para no hacerlo muy largo, contarles un poco lo que fue para nosotros nuestra intervención. En nuestro caso, es la primera vez que nosotros aceptamos el desafío de ser funcionarios públicos y poner en valor lo que muchas veces decimos en los cafés, ver cómo lo ponemos en práctica en el Estado. Y lo que hicimos es ver una realidad, que lo poco que yo pude ver cuando estuve en México, y de paso vuelvo a agradecer a toda la gente de Hermosillo que nos ha tratado, en el caso mío, me ha tratado también al momento de ir hasta allí, la gente de la universidad. También contarles que muchas cosas que pasan en México son muchas cosas muy similares a las que pasan en Brasil, en Paraguay o en Argentina. Y que entre otras cosas lo que tiene que ver es la desorganización que nosotros tenemos en materia de trabajo.
Y el movimiento cooperativo lo que sí puede aportar es registrar ese trabajo, transformar un trabajo que acá le decimos informal o trabajo en negro en un trabajo formal. ¿Y a través de qué, compañeros? En definitiva, y compañeras, por supuesto, si es que se encuentra alguna compañera también en esta charla, escuchándonos. Que en realidad lo que tenemos que empezar a poner en valor, por lo menos en lo que tiene que ver con el movimiento cooperativo, para hablar de economía social, solidaria y popular, es nuestros principios y nuestros valores. En esta Carta Magna del Movimiento Cooperativo Mundial está absolutamente todo lo que viene para adelante, porque lo mismo que decíamos en la época de Rochdale, cuando 20 y pico de trabajadores y trabajadoras se dieron cuenta que las máquinas venían a suplir el trabajo, que en definitiva con el correr del tiempo eso pasó, también pasa ahora. Pero también pasa ahora y es necesario que nosotros pongamos en agenda temas que hoy ya existen y que nosotros como vecinos, vecinas, cooperativistas, mutualistas y demás, tenemos que poner en valor, que son las nuevas tecnologías, la economía del conocimiento, la economía circular, la idea del ordenamiento de los ODS que muchas veces hablamos. Bueno, ¿por qué quiero de alguna manera poner este pequeño aporte? Que tiene que ver un poco con esa organización de esa economía social y solidaria, que tiene que ver de cómo nos formamos y para qué nos formamos. No necesariamente es importante hacer una cooperativa en un lugar donde los compañeros y compañeras no tengan la decisión de tomar la decisión de hacer una cooperativa. Básicamente este aporte yo lo quería comentar y cerrar un poco con la idea de lo que nosotros hicimos aquí con todo nuestro equipo. Somos 15 en nuestra cooperativa, específicamente como ustedes muchas veces, algunos de ustedes lo ven en las redes, nosotros somos Noticias Cooperativas, una cooperativa de prensa, y que nos encontramos con un tema que también es interesante charlarlo aquí, por lo menos ponerlo en el tapete, ¿no? ¿Cómo contamos lo que pasa en el cooperativismo o en las organizaciones de la economía social y solidaria y también popular en toda nuestra América? ¿Cómo contamos lo que pasa? ¿Cómo difundimos lo que pasa con una noticia? Ese fue un punto. Y el otro punto es cómo gestionamos nosotros el trabajo que hoy existe y muchas veces no está registrado y lo podemos transformar en economía social y solidaria. Me parece que son puntos que por lo menos quería dejarles como apertura, que me parece muy interesante porque lo estamos viendo aquí y allá, pero también creo que uno de los temas que donde tenemos que poner en hincapié es en la formación, en la educación. Tenemos muy poca formación de cuadros políticos cooperativos, ¿sí? Donde a futuro esas cooperativas que se crean, por lo menos hablo por Argentina, se crearon organizaciones cooperativas y después con el tiempo ese sentido cooperativo se fue perdiendo porque lo que no hay es educación y fortalecimiento cooperativo. Muchas gracias, maestro Adrián, por su participación. Creo que nos aporta muchos elementos para entender mejor este tema. Yo lanzaría la siguiente pregunta para ver si ayudamos a entendernos mejor, a entender mejor este tema. Es decir, ¿cuáles son las formas, o debieran ser, o son las formas de la organización de la economía social y solidaria? ¿Y cuáles son sus valores? Los valores que se manejan en la economía social y solidaria. Adelante, maestro Simón, usted, ¿qué nos puede hablar al respecto? Yo creo que una de las cosas importantes que tenemos, insisto, que evitar como error en los procesos es pensar tanto en las formas, ¿no? Porque las formas tienen que ver más con las estructuras socioculturales de los pueblos. No vamos a poder pensar en una forma determinada, en el caso de Sonora, igual de yaquis, de mayos, de seres, ¿no? O de poblaciones en zonas urbanas totales consolidadas como Hermosillo, ¿sí? O en poblados o en zonas como la parte serrana en Moctezuma, o en otros lugares en la frontera, en las zonas de Maquila, ¿no? Es decir, son realidades materiales
de formas de vida muy diferentes unas de otras. Entonces, si nosotros nos vamos con la idea de formas, cometemos siempre el error de llegar, y como vulgarmente decimos, echar el rollo de cómo se deben de organizar en la forma, ¿no? Y entonces nos vamos a la cuestión de la legalidad establecida. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una cooperativa, ¿qué nos pasa cuando llegamos a hablar a un lugar por primera vez de cooperativa? Y el que se quiere organizar, ¿qué te pregunta? No te pregunta si sí o si no. Se dice, oye, ¿y cuántos necesitamos para formar una cooperativa? Y nosotros, ¿cuál es la respuesta? Es que de acuerdo a la ley necesita 6, y el otro, porque tiene que tener un consejo de administración. Y le vamos, fíjense ustedes, se oye feo, a imponer una forma y una estructura, no solo de organización, sino de funcionamiento y hasta de gobierno y de toma de decisiones. ¿Sí? Y eso nos lleva entonces a ir generando condiciones totalmente exógenas, es decir, extrañas a las propias condiciones socioculturales de cada una de las regiones. Entonces tendríamos que decir, ¿no? Y yo lo puedo decir porque he sido medio pata de perro y he andado y conozco todo el país y he andado en otros lugares del mundo por diferentes circunstancias y todo eso. Y lo mismo que en unos lugares le llamamos de una forma, ¿sí? En otros lugares se les llama de otra y tienen formas y estructuras de organización operativas que son totalmente distintas. Y cuando nosotros cometemos ese error, insisto, con mucha facilidad convertimos las opciones en estructuras funcionales, ¿no?, a quienes tienen el dominio y el control de los flujos de poder. Voy a poner otro ejemplo desgraciado en México. En Mazatlán existen desde hace décadas y décadas, ¿no?, unas de las cooperativas de pescadores más viejas en el país, que hasta la fecha existen y son, entre comillas, las más exitosas, las mejor organizadas. Son de hecho las que tienen el nivel y la capacidad de captura de camarón en alta mar más importante de todo el país. Yo soy de Chiapas, en el istmo de Tehuantepec, que es la zona productora de camarón de alta mar más grande de todo el Pacífico, del centro, desde el norte de Sudamérica hasta Estados Unidos. Y saben que en el sureste, ni en Chiapas, ni en Oaxaca, ni Guerrero, hay un solo barco camaronero. Y resulta ser que los compañeros que están organizados en cooperativas en Mazatlán, donde yo viví y los conozco, ¿no?, todos ellos se van y viven en alta mar, enfrente de donde yo nací y donde vivo, ¿sí?, 6 meses en sus barcos. 3 meses llenan todos sus barcos y se van a aguas internacionales y se las venden al contrabando de la flota camaronera de Japón. ¿Por qué? Porque eso es lo que les da a ellos la garantía del ingreso de su familia, ¿no? Y sacar los costos del diésel, del esto y del otro, ¿sí? Y en los segundos 3 meses de la estancia en el mar, que no regresan a sus casas, ni salen a tierra más que a conseguir proveerse para la comida, llenan otra vez los barcos y entonces esos sí ya no los llevan a aguas internacionales, ¿sí?, sino con esos se regresan a Mazatlán. ¿Y a quién creen que les van a entregar el 100% de producción, con excepción de los bultos de pescado del acompañamiento del camarón, que lo llevan para sus familias y no solo su familia, para todos los habitantes de las colonias donde ellos viven? Se los venden a la Ocean Garden, que es propiedad, ¿no?, ¿cómo se llama?, de la familia Verdeguer,
que son los armadores más importantes y más poderosos de todo el país y que se quedaron con la Ocean Garden, que era la empresa estatal comercializadora de camarón y de langosta y de abulón y todo eso del país. Bueno, pues ellos tienen. Entonces ellos son los beneficiarios de toda esa producción del mejor camarón del país, que se hace a través de las cooperativas. ¿Sí? Entonces, o sea, pero lo comento porque ahí, por ejemplo, todo ese trabajo que sin duda mejora las condiciones de vida de la gente, y no solo de la familia, insisto, ¿no? De todas las colonias donde viven los pescadores, los capitanes y todo esto en Mazatlán, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que ellos llevan de sobra del pescado congelado, ellos lo llevan y no lo venden. Lo regalan, lo donan y durante un mes hay comida para todos, ¿no? Y fiesta. Sin duda, esa sería una expresión de cómo se fortalece y se construye la economía solidaria. ¿Sí? Pero todo lo que es lo fundamental de la producción, que es del 99%, queda en manos, ¿no? de la Ocean Garden, que se va todo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo comento porque creo que es muy importante tampoco creer mucho en la forma, y por eso yo insisto que en esta cuestión de economía solidaria y popular hay que aumentar el elemento clave de que todo esto se debe desarrollar sobre la base de la autoorganización para que los pueblos, grupos se conviertan en entes de poder colectivo, ¿no? Y no en la suma de un conjunto de individuos en donde traten de decir, vamos a una cooperativa con tantos mínimos para cumplir con la ley. No. O sea, creo que es muy importante lo que dice el amigo de Argentina. ¿Por qué? Porque la primera cosa es garantizar que haya un grupo de personas del tamaño que sea y de la actividad que sea, con la voluntad y la decisión de autoorganizarse. Y que en todo caso la cooperativa puede aparecer como una de las opciones. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí en México existen también, en el caso, por ejemplo, del sector rural, ¿no? Muchas sociedades de producción rural que son instrumentos de desarrollo de economía social, solidaria y popular, ¿no? Pero porque esa es la forma. Oscar aquí no me dejará mentir, ¿no? Digamos, la forma de pensar, de trabajar y todo eso de la gente en la costa de Hermosillo es muy distinta a la del Sierra. Claro. ¿Sí? Y entonces tenemos que ver qué es lo que determina los flujos, ¿no? Hasta los caminos, pues, es diferente. En un lado hablas de la troca y en el otro lado hablas de los caballos. En un lado hablas del café sin nada y en otro hablas del café amargo, ¿no? Digo, hasta cosas tan elementales, ¿no? Y entonces tenemos que darle, o Álamos, que es otra costa, ¿no? O otra realidad, o la condición del Valle del Mayo del Yaqui, que lo define es su origen de pueblo originario, que no tiene nada que ver con la parte serrana, ¿no? Ahora, si nos vamos para donde yo vengo de Chiapas, puta, pues ahí es otro mundo de mundos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, ahí tenemos que ir generando, porque entre los pueblos originarios es más útil, ¿no? Darle fuerza a las estructuras de gobierno y de poder comunitarios que ya tienen definidos por siglos, ¿no? Al tratar de llegar a impulsar una forma, ¿no? Distinta que paradójicamente podría incluso ayudar a desquebrajar las estructuras comunitarias, ¿no? Entonces, la clave, yo por eso insisto, ¿no? Es que hay que evitar meternos mucho en la cuestión de la forma. Tiene que ser multiforme, ¿no? En base a la pluralidad y diversidad sociocultural de nuestros pueblos y en nuestras regiones, nos guste o no nos guste. Y lo único que tenemos que aprender es a saber distinguir, ¿no? Porque cada una de esas formas tiene valores y principios que nosotros no podemos ir transgrediendo para que se conviertan
la economía solidaria, social y popular en instrumentos de resistencia, pero también en opciones de desarrollo. Simón, Perdón. sí, adelante, Roy. Maestro Bernal, un segundito nada más para comentarle a quienes nos están viendo y escuchando que la intervención del maestro Adrián Matas concluyó y él tuvo que irse por cuestiones de agenda pero cumplió pues con ayudarnos a enriquecer y entender este tema, ¿no? Nada más para aclarar eso. Está bien. Excelente, maestro Bernal, le veo muchas ganas de participar. Adelante. No, por mí, síguele para adelante. Adelante, que nos puede abonar ahí. Sí, no, que esto a nosotros, yo digo en lo particular, nos está enriqueciendo enormemente, porque de alguna manera, esto que menciona Simón, lo que dijo el maestro Adrián, pues por la experiencia que tiene en este campo, a nosotros nos abona bastante para este proyecto. Así es. En marcha que estamos impulsando de la economía social y solidaria, no solamente aquí en Sonora, sino que hoy se ha expandido hacia toda la región noroeste, acompañado por Chihuahua en este caso. Entonces, por supuesto que esto nos enriquece, pero, sin embargo, y es correcto y apreciamos absolutamente lo que mencionas, sin embargo, apreciando todo ello, siempre también para impulsar un trabajo estamos sujetos a un Estado de Derecho en donde habrá que romper con él, pero eso solamente la práctica y los hechos lo determinarán en el futuro. En lo que sí es en este momento un instrumento importante para desarrollar este trabajo, incluso inyectarle a las instituciones, dependencia de gobierno y demás actores que tienen que ver con estos procesos de economía social y solidaria, pues nosotros requerimos y hemos actuado pues también en cierta forma de esa formalidad, ¿no? Y por supuesto, la economía social y solidaria que consiste en el trabajo colaborativo, un trabajo más justo donde con criterio comunitario, ver por el entorno, el cuidado del medio ambiente, la autogestión, donde crean sus propios programas, son dueños de los propios instrumentos de producción. Todo esto que implica el trabajo colectivo, en donde la práctica democrática es consustancial a este tipo de organización, en donde todos deciden, cada quien, independientemente de su aportación, representa un voto y ahí la democracia participativa, en donde la democracia pues es consustancial a esta forma de organización, en donde la transparencia y otros valores se suman a ello. Nosotros estamos cobrando conciencia de esto y en función de esto, bien, estamos impulsando un trabajo. Y sabemos que su fundamento, bueno, pues para hacernos de él e impulsar este instrumento fundamental para el cambio social, porque no se concibe el cambio social si no hay una transformación de carácter económico. Así es. Viéndolo desde esa perspectiva, nosotros tenemos que partir para poder dimensionar lo que estamos haciendo y lo que nos espera. Sí. En ese sentido, nosotros vemos que después de la historia que traemos, dejamos a un lado ese cooperativismo que aquí hay muchas cooperativas. Sin embargo, hay una idea totalmente desnaturalizada de las cooperativas. Hoy tenemos que verlo en este nuevo proyecto, en estas nuevas circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales que estamos viviendo. Así es. Y eso, nosotros como punto de partida, por supuesto, encontramos que su fundamento constitucional lo encontramos en el artículo 25 de la Constitución, donde trata sobre el desarrollo nacional, y en donde la fracción octava habla precisamente de quienes componen este sector social. ¿Quiénes son este sector social? Pues vaya que estamos hablando de forma de organización de la gente, donde está la mayoría de la población económicamente activa e inactiva de este país, que es el sector social. Bueno, me atreví a decir esto, ¿no? La magnitud de lo que significa el sector social. Y ese sector social tan abandonado, que quedó de lado, y en donde si hay los grandes índices de pobreza, de la inmensa mayoría de pobreza que nos heredaron en este país y que hoy se lucha por sacarla a flote, como es nuestro propósito, buscar a través de esta forma de organización, pues vemos entonces
que la economía social y solidaria se integra por campesinos, ejidos, comunidades, desde el punto de vista de la formalidad que nos establece quién es el sector social de la economía, de los empleados, desempleados, campesinos sin tierra, artesanos, incluso sindicalistas y otros organizados en distintas formas de organización social, en donde por la importancia de este sector, sabemos entonces que todo gobierno por sí solo, por más que se empeñe en buscar una transformación, por las resistencias, desviaciones internas, etcétera, tienen un límite, incluso hasta en la procuración de la generación de la riqueza para echar a funcionar todo un proyecto de nación. ¿Dónde está verdaderamente, y tanto hemos hablado de este asunto, que solamente el pueblo organizado es el que podrá ser el protagonista fundamental para impulsar este cambio? ¿Y desde dónde entonces podemos, como pueblo organizado? Porque tenemos funcionarios que hacen las 4T, por decirlo de alguna manera, desde un escritorio. No, nosotros decimos que el pueblo organizado tiene que partir, y aquí tienen un papel muy importante las organizaciones de carácter social y económico verdaderamente democráticas, que si no están, debemos construir en este país. Porque a partir de ahí, de esa fuerza, vamos a generar que todas las inercias, toda la reproducción de esos vicios de corrupción y de impunidad tengan que caer en función de esa organización y de esa movilización y de esos nuevos planteamientos que, como nosotros pretendemos, busquemos plantear opciones, como bien decías, novedosas y fincadas precisamente en la economía social y solidaria. Para no acaparar el punto, la dejo hasta aquí y adelante. Muchas gracias, profesor. Muy bien. Entonces, pudiéramos decir que la economía social y solidaria busca generar relaciones de solidaridad, de confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, de distribución, de ahorro y préstamo, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y sus comunidades donde se desarrollan. Había digamos, consenso en esta idea. Pero mira, sí, es que mira, Loreto, yo insisto, en esta vida, y no es en México, es en todo, ¿no? Los seres humanos somos, en principio y hasta el final, seres biopsicosociales, ¿no? ¿Y qué cosa quiere decir? No podemos vivir ni nacer solos, ni morir, no podemos morirnos solos, pues, ¿no? Entonces, de entradas, bio porque estamos vivos, psico porque en teoría pensamos y construimos, y sociales porque no podemos vivir ni existir solos. Tenemos que hacerlo, nos guste o no nos guste, por encima de no solo la naturaleza, es nuestra necesidad impuesta por la naturaleza, ¿no? Somos antes que todo seres sociales, ¿no? Nadie puede nacer si no lo pare una madre que fue gestada por un padre, ¿no? Y desde ahí, ya como dice el dicho, ¿no? Donde duermen uno, no hay bronco. Cuando duermen dos, nacen tres, o amanecen tres, ¿no? Y al rato van a ser 5, y al rato 7, y cuando son nietos, puta, ya. Entonces, hombre acaba y empieza tu familia. No es naturalista. En la sangre, no. En la relación social, donde te construyes como ser humano, donde te transmites y aprendes los valores, los principios, el papel del trabajo, no del empleo. Porque el empleo es ponerse a venta o a renta, ¿no? De tu vida durante un número determinado de horas a cambio de un dinero, que le dicen salario para que no se oiga tan feo, ¿no? Pero ahí no es donde está determinada la cosa, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que tenemos todos es, en primer lugar, lo más elemental es tu núcleo familiar, que no siempre necesariamente son tus familiares sanguíneos, ¿no? Definitivamente. Uno como productor, hasta los más pequeños, ¿qué pasa? Tú solito no puedes con toda la carga. Y entonces, más que pensar en un trabajador, tienes que pensar en un amigo que te ayude y colabore, y que se colaboren entre todos, ¿no?
Y cuando uno va y alguien le dice, oye, échame la mano porque fíjate que tengo que hacer esto, y dice, oye, cabrón, ¿y a dónde vamos a almorzar? Vamos a almorzar. No si tengo que traer yo mi almuerzo o de dónde va a salir la lana para el almuerzo, sino cómo le vamos a hacer para almorzar. ¿No? Entonces, y eso es una cuestión, digamos, conscientemente entendida y asumida por todos en la vida cotidiana, ¿no? Y luego después de tu núcleo familiar vive en un entorno, en una colonia, en un poblado, en un ejido, en una pesquería, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer a fuerza cuando sales? Pues lo primero que tienes que saludar, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te fue? Y listo, ¿no? Y cuando ve a alguien está y dice, oye, ese cabrón que viene ahí, ¿quién es? ¿Qué anda haciendo aquí? Y porque te empieza en la incertidumbre también a cuidar entre todos, no de todos, entre todos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que yo creo que debemos de entender básicamente. Y eso es lo que te organiza, ¿no? Lo que te impone, el cómo afrontas la vida y la solución de tus necesidades para poder vivir en las mejores condiciones posibles, te obliga a establecer una relación solidaria, ¿no? Con tu núcleo familiar, con tus vecinos, tus amigos, tu comunidad, y a tener que actuar, vale madre, lo que diga la Constitución, lo que diga las leyes, lo que esto y que el otro, y la madre, y lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Y darle sombrilla si tu cooperativa o SPR o la madre del muerto no tiene registro, si está notariado, si está registrado en el registro público de la propiedad, si tiene RFC o no tiene. Eso al final de cuentas, ¿no? Son los chalecos y las formas que la institución impone para regular el poder de las formas de organización social que la población tenemos derecho, y no solo, y aunque no tuviéramos derecho, nos impone la realidad la obligación de hacerlo. Entonces, eso del pueblo organizado no es un eslogan ni es un discurso, es una imposición que la naturaleza te hace, incluso si quieres vivir, si quieres sobrevivir. Por eso, como decía el amigo de Argentina, ¿no? El cooperativismo y todo eso surge ¿de qué? De todo el proceso de industrialización y el desarrollo del capital, primero como una forma de resistencia, pero también como una opción para poder sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque si estás vivo, tienes chance de pensar y tienes chance de hablar y tienes chance de hacer. Si no, estás pelas, ¿no? Y si no, si tú solo estás como el mendigo en la calle, ¿no? ¿Sí? Deshumanizado, ¿por qué? Porque solo tienes, no es que estar pensando, tienes que estar buscando y actuar como sea, para no morirte, para agarrar y comer algo. Puta, ¿qué te va a dar tiempo de andar pensando que economía solidaria, que cooperativa, que la mal? Dice, no, espérate, primero tengo que comer porque no he comido desde ayer, ¿no? Entonces, y ustedes me dirán, ¿no? Que a lo mejor exagero. No, pero miren, hay un detalle que yo en lo personal me he metido, digamos, casi como obsesión de preocupación. El 58% del ingreso nacional de nuestro país, ¿de dónde proviene? ¿Del sector social? No, de las remesas. Okay. Es decir, de todos nuestros familiares, ¿sí? Que por años están viviendo, trabajando, produciendo y enviando sus remesas para que muchos de sus familiares puedan sobrevivir y que incluso a partir de eso se pueden construir las economías locales. Así es. ¿Sí? 58%, es decir, le podemos sumar todo, el capital financiero, el comercio, la industria, la ganadería, la pesca y todo eso de todo el país, más allá de cualquier cosa, y cuando mucho genera el 42% del ingreso nacional. ¿Sí? Pero ¿quién se queda con el 95% de las remesas que representan el 58% del ingreso nacional? Western Union, el Banco Azteca y el ECTA, ¿no? Que es Carlos Salinas Pliego.
¿Ok? Esa es una realidad muy concreta, Claro. ¿no? ¿Y por qué y quiénes son los otros que se quedan con la otra parte? Cemex, la industria del cemento, y Altos Hornos con la cuestión del fierro. ¿Por qué? Porque el 85% de esos ingresos que vienen se van a usar a la mejora de la vivienda rural, que hay un chingo de casas nuevas, pero vacías, porque son las que se supone que se construyen para cuando los migrantes regresen, pero solo regresan cuando regresan, ¿no? En la fiesta de los pueblos. ¿Sí? Y solamente el 5%, según datos del INEGI, ¿no? Es el que se usa para la comida de los viejitos, de esto y que el otro, y para los animalitos, y para medio sembrar en las aguas. Digo, eso duele muy gacho, ¿no? Pero entonces yo digo, ¿y cómo? ¿Y todo eso por qué puede existir? ¿No? Porque existen todo un conjunto de relaciones sociales, solidarias, entre los núcleos familiares y entre las cadenas y en las regiones de aquí y las regiones de allá. En Estados Unidos, el 60% de la economía de Estados Unidos depende de California, pero el 80% de California depende de los mexicanos migrantes en California. Y sin embargo, nosotros, desde México, ¿qué hacemos por organizar a nuestros familiares migrantes en Estados Unidos si ellos tienen el 58% del ingreso nacional? Sin eso, cualquier idea de economía social, solidaria, popular, organización, entonces, discúlpenme, pero en términos económicos no vamos a pasar de ser marginales. Y sin embargo. Exactamente. Sin embargo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer todo. ¿Por qué? Porque esa realidad es una realidad que nosotros no inventamos. Es una realidad que la realidad nos ha ido imponiendo por la cuestión de los flujos. ¿Y por qué se van tantos migrantes ahorita? Pues porque yo solo está pagando 80,000 pesos por migrante para que el migrante pueda llegar y no regresar. Porque es una forma de abaratar no la mano de obra, abaratar los flujos financieros y demás, ¿no? Bien, bien. Entonces, por eso lo digo, porque yo creo, en mi opinión, que más que incidir, insisto, en determinada forma o tal, y yo estoy de acuerdo, pues hay que usar lo que la ley te permite, pues lo tienes que usar. Sería muy bruto que no lo usaran, ¿no? ¿Sí? O sea, porque entre más lo aprovecha, el más lo aprovecha. Igual, si hay alguien de nosotros que tiene la posibilidad, la oportunidad de estar en un cargo público, como es el amigo de Argentina que ahorita está, bueno, que lo aproveche, pero no que lo aproveche como persona, que lo aproveche como la representación de una organización que está basada no en tal cosa, sino en la autoorganización y el poder, ¿no?, de los grupos sociales pequeñitos, grandotes, etcétera, etcétera, pero que sean reales, ¿no? En esa medida yo creo que es posible que la economía social y solidaria se convierta realmente en una opción para nuestros pueblos, ¿no? Y ahí hay mucho que hacer en lo que ustedes dicen en términos no solo de acá, sino los mexicanos de allá que están... hay un potencial enorme ahí para desarrollar. Les voy a poner un ejemplo. El año antepasado, cuando se estaban discutiendo todo este asunto de la cuestión del Banco del Bienestar y todo eso, yo me atreví, desde la Unión Nacional de Productores de Ganado, a llevar una propuesta a la Cámara. Nadie la peló. ¿En qué consistía? Que el Banco del Bienestar se convirtiera en un banco de servicios múltiples. Porque ahorita, si nosotros vamos y queremos abrir una cuenta en el Banco del Bienestar, no podemos. Pero si nosotros vamos como productores y solicitamos un crédito de 100,000 pesos, no, solo te puedo prestar 30. ¿No? Tráeme tu proyecto y ¿para qué lo quieres? 30,000 pesos no me sirven. ¿No? ¿Entienden? Pero entonces yo les proponía, ¿qué pasa si el Banco del Bienestar abre en todos los consulados de México, en Estados Unidos y Canadá, Japón, que es donde provienen la mayor parte de las remesas, sucursales del Banco del Bienestar, donde nuestros familiares migrantes, ¿sí?, vayan, abran su cuenta con una tarjeta que tiene un titular allá, pero un beneficiario acá,
para que llegue y en vez de que le vaya a pagar comisión a Western Union y le hagan, lo chinguen en la diferencia del valor de la compra-venta del dólar, ¿no? Simplemente vaya a su propio banco, en su territorio, es decir, en el consulado, y deposite los mismos $100, nada más que si se paga de comisión y en dólares, ¿no? Y con eso el Banco del Bienestar aquí y los programas de 1 a 3, 1 a 2 y 1 y 1 que tiene el gobierno federal en todo el país para los migrantes, ¿no? Crear en las regiones donde están los migrantes y sus familiares, ¿no? Fondos regionales para el desarrollo, que no sean del gobierno, sino de los migrantes, ¿no? Y con aportación obligada del gobierno, para que sobre esa base el migrante directo, si es el dueño, ¿para qué me pide garantía, cabrón, si el dinero es mío? Hay que vengo a que me prestes y te lo voy a pagar y todo. Sí, pero te lo voy a pagar porque tú no me estás administrando mi fondo de inversión, pero el dueño soy yo. ¿Y cuál es la garantía? Los dólares que te estoy depositando todos los días, ¿no? Y si resulta ser en plata, ¿no? No lo digo para echarle bronca a nadie, pero ni la Comisión de Hacienda del Congreso, ni los mismos titulares del Banco del Bienestar, ni nada, le pusieron atención, a pesar que fuimos y le entregamos las propuestas, validadas por mismas comisiones del Congreso. Entiendo que la financiera del bienestar, o lo que antes era Telecom, algo está avanzando en ese sentido. O sea, por eso, no, pero lo único que están haciendo ahora como financiera del bienestar es incorporando lo que tenía Leticia en la presidencia, ¿no? De las tandas para el bienestar, que son hasta 30,000 pesos. ¿Sí? Entonces, tú puedes acceder a crédito primero si tú ya estabas registrado dentro de las tandas. Pero, por ¿Sí? ejemplo, en términos de, digamos, todas las remesas que se están enviando, que se envían desde el extranjero, particularmente desde Estados Unidos, ya hay otra opción, o la financiera, si lo entendí yo. Por eso, pero esa opción no puede pasar de la marginalidad. ¿Por qué? Porque la financiera no tiene instrumentos allá para captar las remesas. Entonces, si yo vivo en California, en Texas, o en Toronto, o el otro, ¿no? Te digo porque yo tengo familiares, amigos, cuñados y todo ahí del otro lado, ¿no? Y que me dicen, oye, el otro día un cuñado me dice, oye, cuñado, ¿cómo te mando $1,000? ¿Cómo? Pues ve, cabrón. Pues sí, pero es que aquí donde yo vivo no hay un mecanismo para que yo pueda enviarlo. Entonces tuvo que ir a otro. ¿A qué? A ir a Western Union, ¿no? Depositar ahí sus $1,000, pagar la comisión y la madre y todo eso. ¿Para qué? Para que Western Union lo mande al Banco del Bienestar. Sí, pero yo diría lo siguiente. ¿Sí me entiende? Sí, pero ¿Sí? bueno, adelante. Sí, es que se entiende perfectamente, pero yo lo que diría, y está a tono, supongo, con lo que has venido planteando y hemos estado comentando, de que, bueno, es que necesitamos sobre premisas fundamentales en este sentido, ¿no? De que comprender la realidad para poder transformarla. Así es. Y creo que precisamente estamos en este camino. Sí. Y por eso lo que hoy comentamos, pues es de invaluable valor para ir preparando en este terreno. Y creo que de alguna manera, en este proceso que vivimos inmersos en este momento de carácter político, económico y social, bueno, pues se están dando pasos donde se están haciendo cosas que incluso no nos son ajenas. No, claro. Por ejemplo, pongo el ejemplo. En este país, ya la banca ha sido del pueblo en algún momento dado. Pero como tú dijiste, ¿no? Entre comillas, ¿no? Bueno, lo entrecomillo, ¿no? Bueno, pero, y el mundo no se asustó por eso. No, ¿no? claro. Bien, hoy estamos en un proceso en donde creo que relacionado con esto, si nosotros pensamos que uno de los grandes males que aquejan a este país, como la corrupción, la impunidad, todo este control que ha habido, si somos capaces de romper con ello, imponiendo otras formas, mediante los hechos, bueno, creemos que podemos entonces
cambiar y profundizar en esto, ¿no? Claro. Y creo, entonces, que como fuerzas democráticas que trabajamos desde abajo, podemos contribuir en la generación de esa Así es, fuerza que sí. pueda ser posible, presione a quienes se Así resisten es. y que no tienen la capacidad por sí solos de lograr esa Así transformación. es. Bien, entonces, desde ese punto de vista creo que coincidimos perfectamente y en esta realidad que tenemos, bueno, pues a veces ya aterrizando en lo más modesto en lo que nos encontramos Sí, en este momento, es que nosotros nos apoyamos, a ver, así, sector social, ejidos, comunidades, cooperativas, organizaciones de trabajadores, llámense sindicatos, organizaciones sociales, empresas de trabajadores que pertenezcan total o parcialmente a estos. ¿Quién sabe? ¿No? Ya no sé si habrá quedado alguna empresa con esas características, ¿no? No lo sé. Aquí no, pero a nivel global sí, la Cooperativa de Trabajadores Pascual. Muy bien. Entonces, toda forma de organización social que tienda a crear esto de la economía social y solidaria, pues creo que es nuestro reto real en este momento, sí, ¿no? así es. Y partiendo entonces de que esas son las formas que comentaba Loreto, si lo querías escuchar de manera muy específica, que lo hemos entrelazado en los comentarios. Bueno, pues esto es así. Entonces, partimos de esta realidad. Entonces, impulsar todo un trabajo organizado que incluso, a ver, aterrizando, pues que venimos impulsando. Sí. Por ejemplo, siendo de trascendental importancia la economía social y solidaria para esta transformación que se pretende realizar en estos precisos momentos. La economía social y solidaria no solamente es importante, es fundamental. Puede haber, por ejemplo, beneficios sociales como los que ya conocemos. Sí. Puede haber inversión pública como la que se ha venido desarrollando. Pero todo eso tiene un límite. Se necesita generar riqueza y bienestar para el bienestar. Y si no hay eso, ante aquella limitación, entonces estaríamos negando que se dé esa transformación social por la que buscamos, ¿no? Bien, pues entonces lo que estamos buscando es esa transformación social a través de esta transformación económica. Y eso precisamente es lo que nos empuja en este momento. Estar presentes y activos en ese potencial enorme que es el sector social de la economía en este momento, en este país, en este estado. Y a partir de ahí, desarrollando todas las actividades como las que hemos venido desplegando, en donde al menos aquí en Sonora y a nivel regional, por lo que venimos desarrollando en este momento, hemos hecho, pareciera pretencioso decirlo, que volteen a ver qué es el sector social de la economía. Lo digo aquí porque ocurre lo siguiente. En el discurso federal, primero los pobres. Bueno, muy bien. Las cooperativas ya están en el discurso. Y a nivel estatal se habla de que hoy toca a los que nunca ha tocado. Sí, es mucho discurso, pero pocos resultados. Y entonces, ¿cómo vemos esto entonces? ¿Qué está ocurriendo? Que la economía social y solidaria es lo que menos interesa en este momento. Hay chispazos de que se pretende visualizarlo. Aquí, por ejemplo, en el caso concreto de las cooperativas, particularizo, hablan de que las cooperativas que existen aquí, en zona, hablando en esta región específicamente, pues son, sí, un instrumento solidario para la economía que se concentra en algunas dependencias del Estado. Economía, la sede de Sol, ¿no? La sede Sol, ¿qué otra? Zagarpa, bueno, Zagarpa aunque no está dentro de la ley, pero está participando, en donde finanzas, Hacienda, en donde es mínimo, casi invisible los recursos para la magnitud del proyecto de transformación. Y entonces, de una de las tantas actividades que hemos realizado, surgió precisamente de acuerdo
a un diagnóstico que sale de un análisis que se hace de los productores aquí en un evento que tuvimos en noviembre, salió entonces la conclusión de que la economía social y solidaria debía impulsarse desde los trabajadores mismos, sí, organizados, pero mediante un instituto, centro, organización que encargado de fomentar, impulsar este desarrollo de la economía social y solidaria y de manera particular las cooperativas. Y de ahí, bueno, de ahí vienen, bueno, ya comentarás, a lo mejor esto te aleja del podcast, ¿no? Porque uno de pronto empieza a agarrar el hilo de las cosas. Bueno, pero lo que quiero sí decir con todo esto es que el trabajo que hemos venido realizando, no menor, ha impactado regionalmente. Estamos en una organización para una expo cooperativa para el 2024 que abarca todo el noroeste, acompañado de Chihuahua. Un trabajo de organización interna en donde estamos caminando en esta organización en el estado. Tenemos representación ya de esta organización en el Valle del Yaqui, en el Valle del Mayo, ya trabajando sobre esto, en perspectiva a otras regiones. Tenemos un trabajo, el impulso del cooperativismo desde el municipio, que nos parece fundamental, porque a partir de ahí, uno de los graves problemas que enfrenta el cooperativismo, por ejemplo, en este momento, que lo tiene uno que ver como un problema que no hace avanzar, es de que una autoridad municipal está autorizada para registrar, para validar, ¿no? Una sociedad cooperativa. Y sin embargo, no lo hacen. Y entonces eso implica costos que en este momento estamos luchando con las instituciones, con las dependencias, para evitar que los pagos excesivos por registro público, cualquier movimiento burocrático que retarda todos estos procesos, ¿no? Entonces, estamos en esta lucha. Y en ese sentido, pues, no me expreso más. Adelante, Loreto. Muy bien, maestro. Bueno, yo creo que este tema da para más, ¿no? Sí. Es muy interesante, es muy rico. Sin embargo, bueno, creo que el tiempo se nos ha ido agotando y podemos seguir abordando. Pero sí, Solo te pediría un sí, minutito adelante. para hacer, digamos, un poco para tratar de cerrar lo que tú decías, ¿no? Sí. Porque justamente, ¿cuál es nuestro límite luego? ¿No? Que nos quedamos en la denuncia, en el esto, en la petición y la más. Pero hay que proponer política pública, ¿no? No un proyectito, política pública. Entonces, mi opinión es que en el caso de Sonora hay que proponer que haya una ley estatal, ¿sí?, que promueva la economía social, solidaria, popular, en base a la autoorganización colectiva de todos los sectores y en todas sus múltiples formas. Correcto. Y que para ello, y derivado entonces de una ley, ¿sí?, se hagan modificaciones a la ley de administración pública y de ejercicio de gobierno, porque yo te pregunto una cosa, ¿y por qué chingado tienes que registrar una sociedad cooperativa en el registro público de la propiedad y del comercio, cuando el registro público de la propiedad y del comercio desde sus orígenes se creó para qué? Para registrar la propiedad privada, ¿sí?, y el comercio privado, ¿sí? No la economía social, solidaria, popular, ni de autoorganización. Es decir, no es cierto, ¿sí?, que tengamos que registrar en el registro público de la propiedad del comercio una cooperativa o una SPR, pero ahorita es de acuerdo, lo tienes que hacer. Y tienes que pagar y te dan el mismo trato que el de una sociedad anónima y son los mismos costos y todo eso. Y entonces con eso favoreces al sector privado y al otro lo madres. Así está. ¿No? O sea, por eso. Pero eso no basta con decirlo, denunciarlo o tal o cual cosa, o ir y decirle a un síndico, ¿no? Oye, cabrón, si tú tienes facultad, pero me lo voy a consultar con el presidente. No existe obligación. Tú eres el que tienes, de acuerdo a la ley de administración, el poder público del ayuntamiento más que el presidente, ¿no? Y, oye, pero es que no sé, porque en la cuenta pública no, si no estás obligado a cobrarme, cabrón. Es más, es al revés. Tú no me tienes que cobrar, porque tú eres un
Tú eres un síndico procurador del pueblo. No eres un titular de Hacienda, ni un tesorero de recolección, ¿no? ¿Entiendes? Sí, Pero entonces creo que ahí vale pensar, ¿no? En ideas, digamos, en construir ideas de este tipo, ¿no? Que signifiquen presentar propuestas de políticas públicas que incluso se pueden elevar a rango de ley y a lo mejor hasta adiciones a la Constitución del Estado de Sonora. Y que estoy seguro, por ejemplo, en el caso de nosotros como Unión Nacional de Productores Ganaderos, pues nosotros firmamos en primer lugar, pero estoy seguro que un chorro, ¿no? De las cooperativas que existan o, que no, o como estén, el chiste es que firmen y que le entren y que le atoren y que digan sí, ¿no? Independientemente de cómo les va a beneficiar a quienes más, a quienes menos, pero que haya un consenso. Y estoy seguro que, por ejemplo, sería muy útil que en un momento determinado con las universidades se puede hacer, por ejemplo, un foro, pero no ya para discutir el rollo no general, sino para poder discutir y poner a consideración proyectos de ley y de políticas públicas para convertir a la economía social, solidaria, popular, basada en la autoorganización colectiva, en un instrumento y un eje rector de la política pública del gobierno en Sonora. Disculpa que te interrumpa o pusiste punto y seguido. Ahí te va. No, es lo siguiente, pues, ¿no? Creo que eso que mencionas, a reserva de que se den los momentos, pero de que ya estamos en la lucha por eliminar, estamos en la lucha concreta, no nada más ir con el discurso al grupo para decirles, esta es la forma. No, estamos viendo cuáles son las limitaciones, estamos viendo cuáles son los obstáculos y estamos actuando sobre ellos. De manera particular, estás mencionando, por ejemplo, esas limitantes de carácter económico que por todo tienen que cobrar o por esas trabas burocráticas que hay. Estamos en una lucha concreta y tratándolo con las instituciones que corresponde esto, ¿no? Pero no solo eso, hemos venido desarrollando un trabajo también con la universidad muy importante, donde el compañero Armando es rector y que han puesto un interés muy importante en donde hemos venido de la mano trabajando sobre proyectos muy importantes. Esta Loreto. Muy bien, ¿no? Muy interesante aquí la charla que hemos tenido, muy enriquecedora. Y está aquí muy calladito, ha estado nuestro amigo Oscar, le cedemos la palabra para que la verdad que está muy enriquecedora la plática de aquí de mi amigo Simón, nuestro compañero y la tuya, y la verdad yo creo que vamos por un buen camino. La verdad que nos falta mucho camino por andar todavía, y la verdad que vamos a llegar a hacer lo que tú acabas de decir. Nosotros vamos a imponer después a quién queremos arriba y a quién no queremos ahí. Quién nos ayuda y quién no nos ayuda. Quitar y poner, como dijo López Obrador una vez, quitan y ponen el que nos sirva. O sea, vamos. Y lo vamos a lograr. Hay que construirlo. Claro, claro. Ha costado trabajo. Yo los he visto por qué motivo. Ustedes saben que no los he podido acompañar. Pero pues los que vienen con el favor de Dios, ahí vamos a estar y yo estoy seguro que vamos a conseguir muchas cosas. Muy bien, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Gracias, no sé si quisieran agregar por último algún aspecto que se nos haya pasado. Yo nada más eso. La verdad que con lo que platicaron ustedes aquí, yo me voy con mi mente así, mira, porque es bastante lo que platicamos en tan poco tiempo, pero sí muy nutritivo. Hay que digerirlo ahora. No, de mi parte, pues agradecemos aquí la disposición de Ricardo, mi compañero aquí, por este medio de transmisión que hoy tenemos a disposición y que contamos con la colaboración de este compañero, que ahí vamos en ese asunto de colaboración, ¿no? Y la importancia de todo esto, ¿no? Eso, y por supuesto, presencias como la tuya aquí en Sonora, no podemos dejar de aprovecharlas y te agradecemos mucho que nos hayas aceptado esta invitación y haber enriquecido esta charla, que no solo para nosotros, ojalá y para quienes nos escuchen, tenga la trascendencia e importancia que esto reviste. Igual a Adrián Matas, no, que
nos da una idea de que si tenemos algún contacto ya, incluso hasta internacional, es porque nos estamos interesando en el tema y viéndolo desde una perspectiva de verdadera transformación, no de simulación o de simple discurso. Sobre los hechos estamos y tenemos que encaminarnos y constituirnos en esa fuerza que sea capaz de contribuir a este cambio transformador. No un cambio simulado, sino que ese cambio tiene que surgir desde abajo y esperemos seguir contribuyendo en esto. Y no solo tiene que surgir, tiene que construirse desde abajo. Porque desde abajo hay un chingo de ideas, pero el asunto es convertirlas en realidad. Y hacia allá vamos. ¿No? Muy bien, no, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Ricardo por la enorme colaboración, muchas gracias al compañero que han sido fundamentales para que esto sea posible, pues, y muchas gracias también al compañero Adrián Mata desde Argentina, que siempre ha estado puesto a colaborar. Muchas gracias en particular también al maestro Simón, que viene desde Chiapas, ¿no? Nos acompaña desde acá. Vino a un evento precisamente de la Unión Nacional de Productores de Ganado, el cual también es dirigente y participa muy activamente. Tuvimos la oportunidad de acompañarnos el día sábado en su festejo, nos dio mucho gusto. En fin, muchas gracias, Oscar, por la participación, y desde luego, compañero aquí de casa, el profesor Bernal, siempre muy activo y participativo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, y esperen el siguiente, ¿no? Muchas gracias. Será importante porque así como hoy vimos la economía social y solidaria, que creo que hay que abundar un poco más en esas figuras asociativas, sí, para ver y poder comunicar en cómo poder organizarlas para entrar de manera específica como economía social y solidaria, las cooperativas, que sería, creo, el siguiente paso. Sí, así es. En el siguiente tema estaremos ahondando más ya sobre un caso más específico de las cooperativas, de una de las múltiples formas de organización. Así es. Y vamos caminando bien en ese sentido, creo yo. Así es. Muchas gracias.